Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías, y llegamos hoy a otra división principal en este libro. Como dijimos al principio, hay tres divisiones principales en este libro. La primera de ellas consta de las visiones apocalípticas, 10 visiones en los capítulos 1 al 6. Tenemos luego un interludio histórico en los capítulos 7 y 8. Y luego llegamos a la última división principal, los mensajes o cargas proféticas, en los capítulos 9 al 14. Bien, hemos visto que la primera de las cargas o profecías tenían que ver con los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo. Eso lo vimos en los capítulos 9 al 11. Hoy llegamos al capítulo 12. Y aquí tenemos la segunda profecía. Aspectos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso lo vemos en los capítulos 12 y 13, y vamos a hablar de esto en un instante. Pero ya que no tratamos con el versículo 17 del capítulo 11, el último versículo del capítulo 11, en nuestro programa anterior, solamente lo leímos y dijimos que lo dejaríamos para hoy para dedicarle mayor tiempo, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el profeta. El versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías está conectado, está relacionado con esta última parte. Francamente hablando, lo que tenemos aquí en el capítulo 11, la primera parte de este capítulo, presenta al buen pastor de su pueblo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Fue vendido por 30 piezas de plata a la gente y luego entregado al gobierno romano y puesto sobre una cruz. Pero esa cruz llegó a ser un lugar de redención, llegó a ser el altar de bronce de Dios. Allí fue ofrecido el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Y ese era el buen pastor que da su vida por las ovejas. Eso lo vimos en la primera sección. Ahora aquí se nos presenta el pastor insensato. Este pastor insensato no vendrá hasta más tarde, mucho más tarde que el primer pastor. ¿Por qué? Porque hay un intervalo que tiene lugar y que Zacarías, hablando honradamente, no se preocupa mucho con eso. Él está profetizando a un remanente de gente que ha regresado. Y si usted piensa que él tenía en mente a la iglesia del siglo XXI, pues debemos decirle, amigo oyente, que usted está muy lejos de lo correcto. Porque en realidad aquí hay un intervalo. Y el pastor insensato vendrá después que Dios complete su propósito en la iglesia y se vuelva nuevamente hacia este pueblo. Volvamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 11 de Zacarías, que dicen: Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Él esquilará las ovejas, y les dará muerte para obtener el alimento. Pero él por sí mismo no será un pastor para estas ovejas. El que viene es el Anticristo. Y el Señor Jesucristo dijo: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y hablando honradamente, amigo oyente, algunos años atrás nosotros estábamos muy lejos de algo como esto, porque no existía ni el clima ni los antecedentes psicológicos para la aparición de un hombre como este. Pero en el presente hemos avanzado mucho. Y al mirar a nuestro alrededor, creemos que el mundo está listo para esta persona. Ahora, con esto no queremos decir que vendrá muy pronto, porque eso no lo sabemos. Solo Dios sabe eso. Pero estamos seguros que cualquier falso pastor puede aparecer hoy. Si apareciera hoy en la escena un hombre que tuviera sus credenciales, y el Anticristo las tendrá, que pueda traer paz al mundo y sacar al cosmos del caos en que se encuentra, que pueda establecer el orden y que pueda traer prosperidad al mundo, ¿piensa usted, amigo oyente, que el mundo se va a preguntar si él vino del cielo o del infierno? No creemos que les interese, porque han aceptado ya cualquier cosa hasta el presente, y eso ocurre en cualquier país. Hoy el mundo no está siendo bendecido con grandes líderes, así es que cada nación estará lista para aceptar a este hombre cuando él venga. Y esto no quiere decir que él va a venir mañana, quizá pase mucho tiempo aún, pero el clima ya existe para esto en el presente, algo que no tuvimos, digamos, 30 o 40 años atrás. Y Dios dice que Él va a ser quien va a engañar al mundo. Será una gran mentira, y el mundo está listo para Él. Y en este versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías leemos: Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido.
Ay del pastor inútil, dice aquí. Así es como él lo llama aquí. Ay del pastor inútil. No vale nada, no es bueno. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Permítanos presentar la traducción que hace el doctor Merrill Unger. Él es un erudito en el idioma hebreo y nos gusta seguir a hombres de este calibre. Leamos la traducción que él hace de este versículo 17 del capítulo 11 de Zacarías. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Que la espada sea contra su brazo y contra su ojo derecho. Su brazo se secará completamente y su ojo derecho se secará enteramente. Él es un pastor inútil. ¿Y por qué lo es? Esta palabra ay es una palabra que proviene del hebreo hoi, 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 y se deletrea como una palabra que indica una dificultad o problema que vendrá. Este pastor no trae ningún beneficio. Pero, amigo oyente, el mundo le seguirá. Así es que el rechazo de parte de Israel, del buen pastor que ha sido prometido, cuando ellos hicieron eso, entonces serán esparcidos por todo el mundo. Y entonces este evangelio que el Señor Jesucristo dijo comenzaría en Jerusalén, y luego se esparciría a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Este evangelio está siendo predicado hoy. Y estamos convencidos que por medio de la radio vamos a poder llevar el evangelio hasta el fin del mundo en el presente. Esa es la impresión que tenemos de la dirección que estamos siguiendo hoy. Pero ese intervalo en el cual es llevado hasta el fin del mundo es un período bastante largo. Ya ha durado más de 2000 años. Luego vendrá este pastor falso, este pastor inútil. Él va a prometer de todo. Él va a ser el político supremo. Él va a prometer de todo lo imaginable y de todo lo inimaginable también. Leamos una vez más este versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que él utilizó su ojo no para tener su mirada en las ovejas para protegerlas, sino que mantenía su vista en ellas para ver cuál era la más gorda para poder usarla. Y luego se habla de su brazo. Y ese brazo tenía que haberlo utilizado para la protección de las ovejas, para usar el cayado del pastor y protegerlas. Pero él no hizo eso, sino que las dejó al descubierto, sin protección. Él no las cuidó para nada. Y ahora viene el juicio o el castigo sobre su ojo derecho y su brazo, aquello que tendría que haber utilizado a favor de las ovejas. Y Dios juzgará a ese falso pastor, al anticristo. Y vemos que él va a llegar al lago de fuego aún antes de que llegue allí el diablo mismo. Usted puede leer los capítulos 19 al 21 del libro de Apocalipsis y vamos a estudiar esto dentro de breve tiempo. Quizá usted debería esperar hasta que lleguemos allí y podamos estudiar lo que nos dicen estos capítulos. Este es, pues, el pastor falso. Y otra vez debemos decir que este falso pastor va a estar relacionado o conectado con un período que viene contra la nación de Israel en el futuro, porque, amigo oyente, vendrá un tiempo de gran tribulación. El anticristo será en realidad aquel que traiga ese período de gran tribulación en toda su furia, porque entonces se descubrirá que él es un dictador mundial. Y uno verá que todos los ejércitos del mundo se están dirigiendo contra Jerusalén. Ahora, al llegar al capítulo 12, podemos ver los aspectos proféticos que están relacionados con la segunda venida de Cristo. Y aquí tenemos el sitio final de Jerusalén y el levantamiento de ese sitio. Esto es en el capítulo 12. Ahora, en este capítulo, Jerusalén es mencionada 10 veces, y la expresión «en aquel día» se menciona 7 veces. Estas cosas se repiten una y otra vez, y en realidad esta es una mención del día de Jehová que comienza aquí con el período de la gran tribulación. Y esto se desarrolla y continúa hasta el reino milenario del Señor Jesucristo que Él traerá cuando regrese. Y usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el anticristo trae el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo trae el milenio. Y esta expresión, aquel día, que se menciona aquí 7 veces, será algo que vamos a poder notar al estudiar esta sección en particular. Ahora queremos que usted, junto con nosotros, por supuesto, observemos esta expresión de aquel día y Jerusalén, porque al entrar en este capítulo 12 tenemos que hacer eso. El primer versículo del capítulo 12 de Zacarías, entonces, dice, «Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho».
Ahora debemos decir que este es un gran versículo. No vamos a poder tratar con todo esto hoy. Sencillamente vamos a hablar de esta palabra profecía, que significa un juicio que vendrá a esta gente. Es una carga en ese sentido. Y tiene que ver aquí con el sitio de Jerusalén. Esto precede a la batalla de Armagedón. Y luego tenemos la batalla de Armagedón misma. Luego uno descubre en esta sección el derramamiento del Espíritu sobre la familia de David y el remanente de Jerusalén, y sobre toda la casa de Israel. Ese es el cuadro que encontramos aquí. Ahora quisiéramos dedicar algo de tiempo a hablar en cuanto a este Día de Jehová, aunque ya hemos tratado esto bastante cuando estudiamos los profetas menores. Pero debemos decir que no hemos agotado el tema, de eso estamos seguros, y hay tanta confusión hoy. La confusión existía hace algunos años, y había algunos predicadores en algunas conferencias bíblicas que hablaban de este tema del Día de Jehová, y lo presentaban de una manera incierta, indefinida. Ahora, si el púlpito se encuentra en una situación confusa, donde no tiene una presentación clara de este tema, ¿qué podemos decir en cuanto a aquellos que están en las bancas? ¿Existe un entendimiento claro de lo que es el Día de Jehová? ¿Y qué es lo que piensa usted, por ejemplo, cuando usted escucha esa frase, el Día de Jehová? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Está claro en su propia mente esto? Si usted ha estado siguiendo con nosotros estos estudios bíblicos en este programa a través de la Biblia, ¿tiene usted una concepción definida de esto? ¿O es algo nebuloso e incierto? Una expresión o una frase que es algo así como una sombrilla que la puede colocar sobre muchas cosas. Puede significar casi cualquier cosa para usted. Algo así como la palabra gloria. A veces uno escucha a la gente que usa la palabra gloria. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Hay otras personas que, por ejemplo, dicen amén. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Es como ese predicador que estaba presidiendo una reunión de negocios y dijo, ahora llamemos al presidente para que comparta con nosotros su informe y que nos deje saber cuál es el status quo de la iglesia. Uno de los diáconos se puso en pie y dijo, Señor predicador, yo creo que usted debería explicarnos qué es ese status quo. El predicador se levantó una vez más y dijo, bueno, esa es una expresión latina para indicar el lío en el que nos encontramos. Ahora, esta expresión puede tener un significado diferente para diferentes personas. Así es que debemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que significa el Día de Jehová? Es una expresión muy importante. Se menciona 18 veces en el libro de Zacarías solamente, y ya la hemos visto en los libros de los profetas mayores y los menores también. En el libro de Joel, por ejemplo, era el tema de este libro. Malaquías también la menciona, y la veremos en nuestro estudio cuando lleguemos a ese libro. Malaquías habla de la venida del grande y terrible día de Jehová. En cierto sentido, es el tema del Antiguo Testamento y uno de los temas más importantes, y nosotros queremos estudiarlo en detalle. Ahora, la palabra día. ¿Qué quiere decir por día? Debemos comprender claramente que Él no está hablando del día del Señor. El día de Jehová y el día del Señor son dos cosas diferentes. No es un día de 24 horas. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, los sucesos que los profetas incluyen en el día de Jehová excluyen la posibilidad de que tengan lugar en el día de 24 horas. Lo cierto es que estas cosas tan tremendas que tendrán lugar en la gran tribulación ha hecho que algunos la rechacen, que pongan este punto de vista en ridículo, porque dicen que no podemos tener tantos eventos críticos en tan breve período de tiempo. Cierta revista noticiosa muy destacada analizó los 10 años que comenzaron con el año 1960 e hizo una lista de los eventos críticos que tuvieron lugar en ese breve período de tiempo. No creemos que Dios tenga ningún problema con esto. Amigo oyente, existe una aceleración tremenda de la crisis en el mundo en el presente. Ahora, el día de Jehová es un período de tiempo que incluye el período de la gran tribulación y el reino milenial, lo que significa que es de más de 1000 años. Ahora, ¿ha llegado el día de Jehová? ¿Estamos viviendo en ese día? Bueno, el Antiguo Testamento cierra con ese día todavía en el futuro. Y el Antiguo Testamento señalaba hacia él, y el Nuevo Testamento aún lo anticipaba.
Usted recordará que el apóstol Pablo indica en su primera epístola a los tesalonicenses, de manera muy clara, que ese día aún se encuentra en el futuro en cuanto a él se refería. Porque él escribió en esa primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aparentemente no le había llegado aún a Pablo, y no ha sucedido nada desde entonces que indique que ha llegado. Pues bien, hablemos entonces del carácter del día de Jehová. Es un día bueno y es un día malo. Es como lo que escucha a veces uno cuando viene alguien y le dice, tengo buenas noticias para usted y tengo malas noticias también. Es aquello de que se puede recibir buenas noticias y malas noticias en un mismo mensaje. Es como el piloto de un avión que le dijo a sus pasajeros en el aire, bienvenidos a bordo de este avión. Tenemos algunas noticias buenas que darles, pero también algunas malas. Primero, las malas noticias. Hemos perdido contacto con la Tierra. Nuestro radar se ha dañado y no tenemos contacto radial. No sabemos dónde estamos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que estamos ganando tiempo. Bien, amigo oyente, el día de Jehová es buenas noticias y malas noticias. Primero, las malas noticias. La gran tribulación. Luego, las buenas noticias, el reino milenario. Y ambos aspectos van a ser enfatizados ahora, comenzando aquí con el capítulo 12 de Zacarías. Él los va a enfatizar. Él da las malas noticias en los versículos 2 y 3 de este capítulo 12, donde dice, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esas son las malas noticias. Pero vendrán más adelante las buenas noticias, porque si uno lee allá en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 8, dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Son buenas noticias. Malas noticias y buenas noticias. Ahora, en el capítulo 12 trataremos con las malas noticias. Y queremos regresar, Dios mediante, en nuestro próximo programa y analizar lo que nos dicen los versículos 1 al 3 de este capítulo 12, que hemos leído hoy, pero que no estudiamos. Son versículos realmente emocionantes. Y nos encontramos en una sección emocionante de las Escrituras a la cual no se le ha prestado la atención debida. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, retornaremos a su receptor en nuestro próximo programa, en la continuación de este capítulo 12 de Zacarías. Mientras tanto, le sugerimos que estudie los siguientes versículos de este capítulo 12 de Zacarías para estar mejor preparado y mejor informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.